Entonces vamos a ver este ejemplo, dice encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 4 por izquierda y por derecha. Entonces se observa que para x mayor a 2 y menor que 4, f de x es negativa. Así que cuando x se aproxima a 4 por la izquierda, f de x decrece sin límite. Es decir, que el límite de f de x, cuando x tiende a 4 por la izquierda, es igual a menos infinito. Asimismo, cuando x tiende a 4 por la derecha, con valores de x mayores a 4, f de x aumenta sin límite y se escribe el límite de f de x cuando x tiende a 4 por la derecha es igual a más infinito. Vemos que en este caso los límites son distintos, por de izquierda y por derecha, y eso también se ve en la gráfica. Tenemos el valor 4, la función racional en este caso, los valores por izquierda, vemos que cuando más se aproximan al 4, más tienden a menos infinito, y cuando más se aproximan los valores al 4 por derecha, más los valores se van hacia arriba, hacia el más infinito. En este caso, como los límites son distintos, el límite en el valor 4 no existiría. Entonces, vamos a justamente analizar la existencia de un límite. El límite por ambos lados, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a, existe si y solo si existen y son iguales los dos límites laterales. El límite de f de x cuando x tiende a por izquierda y el límite de f de x cuando x tiende a por derecha. Entonces, para que exista un límite se tiene que dar esta condición. Existen ambos límites laterales y además son iguales. Entonces existe el límite de la función en ese punto. Veamos otro ejemplo, dice determinar si el límite de f de x cuando x tiende a 1 existe, donde f de x es la función a trazos compuesta por x más 1 si x es menor que 1 y menos x cuadrado más 4x menos 1 si x es mayor o igual a 1. Entonces vemos que vamos a calcular los límites laterales para el valor x igual a 1. Tenemos entonces que el límite por izquierda de la función va a ser el límite por la izquierda evaluado en la función x menos 1, porque solamente para esta función vamos a considerar los x menores que 1. Entonces, reemplazando el valor 1 en la función, obtenemos el valor 2. El límite por derecha tenemos que buscar para valores de x que se aproximen al 1 por la derecha, por los valores mayores que 1. En este caso se da esa condición en la segunda función, donde dice que x es mayor o igual a 1. Tenemos valores mayores a 1 para esta función cuadrática. Entonces vamos a analizar en esa función los valores del límite y vemos que nos da igual a 2. Como el límite por izquierda y el límite por derecha en este caso son iguales, entonces podemos concluir que existe el límite de esta función cuando x tiende a 1. Y también lo vemos gráficamente. Tenemos el valor 1, que es el valor en el que estamos analizando la función. Tenemos la función lineal para todos los valores de x menores que 1, tenemos la función lineal. Y para los valores x mayores a 1 o iguales a 1, tenemos la parábola. Y vemos que la función no presenta ningún corte, en este caso es una función continua, sus límites laterales son iguales. Vamos a ver ahora este concepto de continuidad. Al principio se observó que una función continua es aquella cuya gráfica no tiene huecos o separaciones. Un hueco en x igual a c se puede presentar de diferentes formas, 3 de las cuales se muestran en la figura que está aquí arriba. En este caso, la función f de c no está definida, ¿sí? Es decir, no existe la función en el punto C.
por eso presenta un hueco. En este caso, sí existe la función f de c. Vemos que nos da un valor, un puntito negro, pero está fuera de la gráfica. Y el límite de la función cuando x tiende a c, tanto por izquierda como por derecha, no coinciden con ese valor en el punto c. Entonces, tenemos otro caso. Y en este caso, se da que tanto el límite por izquierda como el límite por derecha da como resultado más infinito. Entonces, acá tampoco, en este caso tampoco se da que x igual a c sea un valor finito. La gráfica de f de x tendrá una separación en x igual a c, como es el caso de lo que vemos abajo. Entonces acá arriba estaban los huecos y en la figura de abajo vamos a ver las separaciones. Entonces va a tener una separación en x igual a c si los límites laterales no son iguales. Y vamos a ver también tres formas en las que pueden suceder que los límites no sean iguales. Por ejemplo, en el ítem A tenemos un salto finito. ¿Qué significa que sea un salto finito? Que existen los dos límites, tanto por izquierda como por derecha, son finitos, es decir, nos dan un valor, un número, pero no son iguales. Por ejemplo, podemos suponer que este límite por izquierda nos da 5 y este límite por derecha nos da 6. Entonces no coinciden, existen los dos, son finitos, pero no coinciden, no son iguales, entonces se da esta separación, este salto. Después tenemos de salto infinito. En este caso decimos que el límite por izquierda es finito, vemos que tiende a un valor determinado por izquierda. Existe además la función en el punto C, vemos que ahí tenemos un punto lleno, pero por derecha vemos que la función tiende a más infinito. Entonces se da un salto infinito. Y acá también en el ítem C también tenemos un salto infinito, pero uno de los límites, el por izquierda, tiende a más infinito y por derecha tiende a menos infinito. Tampoco son iguales los dos límites laterales. Y se da este salto infinito. Entonces, ¿qué propiedades garantizan que f de x no tenga un hueco o separación en x igual a c, es decir, una discontinuidad? Para esto la función debe estar definida en x igual a c. Debe tener un límite finito en x igual a c y el límite de f de x cuando x tiende a c debe ser igual a f de c. Resumiendo, tenemos que una función f es continua en c si y solo si se satisfacen estas tres condiciones. F de c está definida, es decir, existe la función en el punto. No nos da ni 0 sobre 0, ni infinito sobre infinito, ni ningún valor indeterminado. Está definida, es un valor real. Además, existe el límite de f de x cuando x tiende a ese valor c. Y además, la tercera condición, que ese límite y ese valor de la función en el punto son iguales. Si se cumplen estas tres condiciones, f de c es continua. Si no se cumple alguna de estas condiciones, va a ser discontinua. Y los tipos de discontinuidades vimos anteriormente de salto finito, infinito, y eso tiene que ver con con cuál de estas condiciones se cumplen o no. Pero eso todo está detallado en la teoría, entonces no consideré necesario volver a explicarlo porque ahí lo desarrollé completo a este tema, solamente lo deben leer. Entonces eso es todo por esta semana y como nuevamente les recuerdo, tienen que participar en los foros y descargar todo el material y estar al tanto de las novedades. Hasta luego.